¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a ver un tema, funciones vectoriales. Y para ello vamos a iniciar definiendo qué es una función. Una función es una relación que existe entre dos conjuntos y que tiene una determinada estructura. Por ejemplo, la función número 1, f de x es igual a y. Función número 2, f de x es igual a 5x más 1. Estas funciones son conocidas como funciones reales de una variable. ¿Por qué? Porque cada una de estas funciones depende de una variable, en este caso la variable x. Esa variable x puede tomar un conjunto de valores que es el conjunto de los números reales. Eso quiere decir que el dominio puede estar compuesto por cualquier valor de los números reales y que al momento de ingresar dentro de nuestra función un valor del dominio, vamos a obtener como resultado un valor del contradominio. Es decir, por ejemplo, en la función número 1, si x toma valor de 0, el contradominio sería 0. Si toma el valor de 1, el contradominio sería 1. Si toma el valor de 2, el contradominio sería 2, y así sucesivamente. Es decir, cuando ingresamos un valor de los números reales en el dominio, obtenemos un valor también de números reales en el contradominio. Ahora veamos qué es una función vectorial. Una función vectorial es un vector en los que cada uno de sus componentes depende de un parámetro t como variable independiente y que tiene la siguiente estructura. Como decimos que es un vector, va a tener la forma de un vector. Como un vector tiene componentes, este vector también va a tener componentes, o sea, la función va a tener componentes y que esa función va a depender de una variable, en este caso la variable t. Entonces a estos componentes se les llama parámetros. Si lo comparamos con la forma que tiene una función real, nos damos cuenta que en el dominio ingresamos valores de números reales y obtenemos en el contradominio valores de números reales. Una función vectorial, el dominio está compuesto por los números reales. Cuando la variable toma el valor de un número real, lo que obtenemos son componentes de un vector. Es decir, si ingresamos un valor en el dominio de números reales, obtenemos en el contradominio el valor de un vector. Es decir, ingresamos valores de números reales y el contradominio son vectores. Esa es la diferencia entre una función real y una función vectorial. Muy bien, ahora vamos a aprender cómo realizar la gráfica de una función vectorial. Y para ello tenemos como ejemplo, función vectorial es igual a, componente en x es igual a t y componente en y es igual a t cuadrado. Para poder realizar la gráfica de nuestra función vectorial, primero vamos a ingresar valores en nuestra tabla para graficar nuestra gráfica de la función vectorial. En la primera columna de nuestra tabla vamos a ingresar valores posibles para t, es decir, recordemos que t tiene como dominio los números reales, entonces podemos ingresar cualquier valor de los números reales en esta columna. En la segunda columna vamos a ingresar valores que ya van a ser del contradominio de haber ingresado valores para nuestra variable t en cada una de las componentes de ese vector. Entonces, por ejemplo, si nuestra variable t toma valor de 1, vamos a obtener un vector cuya componente en x sería 0 y componente en y también sería 0. Si nuestra variable t toma valor de 1, vamos a obtener un vector cuya componente en x sería 1 y componente en y sería 1 también. Si t toma valor de 2, obtenemos un vector cuya componente en x sería 2 y cuya componente en y sería 4. Si t toma valor de 3, vamos a obtener un vector cuya componente en x sería 3 y componente en y sería 9, debido a que 3 al cuadrado es igual a 9. Una vez ingresados los valores en nuestra tabla de nuestro dominio, vamos a obtener vectores en el contradominio, tal como dice la definición de función vectorial. Ahora lo siguiente es trazar en nuestra gráfica, en nuestro plano, cada uno de los vectores que hemos obtenido de nuestra tabla de valores. De esa forma vemos que el primer vector tiene componentes 0,0, entonces quiere decir que ese vector está en el origen. El segundo vector tiene componentes 1 en x y 1 en y, lo que significa que ese vector tiene esta forma, tiene esa dirección.
El segundo vector tiene componentes 2 en X y 4 en Y. 2 en X y 4 en Y, lo que significa que ese vector tiene la siguiente dirección. El tercer vector tiene componente en X3 y en Y9, es decir, 3 y en Y9, lo que significa que ese vector tiene esa dirección. Y de esa manera podemos seguir dibujando los siguientes vectores que representan a nuestra función vectorial si seguimos ingresando valores en nuestro dominio de nuestra variable t. Para finalizar con el trazado de la gráfica de una función vectorial, únicamente tenemos que trazar una curva que una todas las puntas de los vectores que componen nuestra función vectorial. Es decir, la gráfica de la función vectorial, en este caso sería la curva de color rojo que hemos trazado en nuestro plano. Muy bien, ahora vamos a aprender derivadas e integrales de funciones vectoriales. Para derivar o para integrar funciones vectoriales, el proceso es bastante sencillo. Únicamente debemos realizar el proceso que queramos hacer, es decir, si queremos derivar o queremos integrar, en cada una de las componentes del vector de nuestra función vectorial. Es decir, para poder derivar una función vectorial, lo que tenemos que hacer es derivar cada una de las funciones que componen nuestra función vectorial. Es decir, en este ejemplo tenemos una función vectorial que tiene dos componentes y que cada una de esas componentes está compuesta por una función algebraica. Es decir, para poder derivar esta función, decimos derivada de la función vectorial, sería igual, vamos a derivar la primera componente, el que tiene la función algebraica t. Derivada de t sabemos que es 1. Ahora derivamos la segunda componente, en este caso t cubo. Para poder derivar t cubo sabemos que es 3t cuadrado. Y de esa manera, derivando las dos componentes, obtenemos la derivada de nuestra función vectorial. El mismo procedimiento realizamos con las integrales. Si tenemos esta función y la queremos integrar, decimos integral de la función vectorial. Nos damos cuenta que esta función vectorial tiene dos componentes y que cada uno de esos componentes tiene una función real dentro de esas componentes. Entonces, vamos a integrar la primera componente, decimos integral de 1/2 de raíz de t. Sabemos que la integral de 1/2 de raíz de t es únicamente raíz de t más c, ya integramos la primera componente. Ahora la segunda componente. Integramos la función algebraica 2t. 2t, la integral es t cuadrado más c. Y de esa manera hemos integrado las dos componentes de nuestra función vectorial y hemos obtenido el resultado de la integración de toda nuestra función vectorial. Es decir, ese es el proceso que se realiza para derivar o para integrar funciones vectoriales. Únicamente realizar el proceso a trabajar en cada una de las componentes de nuestra función vectorial. Muy bien, ahora vamos a aprender a determinar el dominio de una función vectorial. Por ejemplo, esta función vectorial, cuya componente en y tiene la función algebraica raíz de t cuadrado menos 9 y componente en j tiene la función algebraica 3t. Entonces, para poder determinar el dominio de una función, debemos determinar el dominio de la primera componente, el dominio de la segunda componente, y luego hacer una comparación entre esos dominios y ya determinar el dominio de nuestra función vectorial. Es decir, en nuestro ejemplo tenemos en la componente y, vamos a determinar el dominio de nuestra función algebraica de esa componente, en este caso raíz de t cuadrado menos 9. Sabemos que ese dominio, el dominio de esa función, va de menos 9 de infinito, son 2%. Nos damos cuenta que al tener una raíz no podemos ingresar valores que vayan de menos 3 a 3, debido a que si ingresamos algún valor de esos en nuestra función, nos va a dar un resultado que no existe en los números reales. Por ejemplo, si ingresamos el valor de 1, si ingresamos el valor de 1, 1 al cuadrado sería 1 menos 9, eso sería menos 9, y raíz de menos 8 no existe en los números reales.
Es decir, únicamente esta función tiene dominio de menos infinito a menos 3 y de 3 a infinito. No corresponde a esta parte del dominio. Para j vamos a encontrar la determinante de la función de esa componente. En este caso la función es una función algebraica 3t y nos damos cuenta que para la función 3t el dominio de esa función pues son todos los números reales, porque t puede tomar cualquier valor de los números reales. Entonces, media vez hemos determinado el dominio de la componente y el dominio de la componente en j, vamos a determinar una similitud que exista entre esos dominios. Es decir, acá encontramos una similitud y acá encontramos otra similitud. Es decir, el dominio. Vamos a colocar como respuesta que el dominio de nuestra función vectorial corresponde que va menos infinito a menos 3, o bien sea que vaya de 3 a infinito, que es la otra parte en donde tiene similitud. Y de esa manera sería nuestro dominio. Vemos que esta parte no la tomamos en cuenta porque la función que corresponde a la componente j sí se puede tomar en cuenta, pero en la función que corresponde a la componente en y no. Entonces, por lo tanto, como no tienen similitud, no van incluidos dentro de nuestro dominio, únicamente los intervalos de menos infinito a menos 3 y de 3 al infinito. Y de esa manera determinamos el dominio de nuestra función vectorial. Muy bien, para continuar con nuestro tema de funciones vectoriales, ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación en el que vamos a resolver el problema utilizando funciones vectoriales. El problema dice: se arroja una pelota desde el nivel del suelo con un ángulo de elevación de 45 grados. Si su rapidez inicial es de 30 metros por segundo, determine la altura máxima alcanzada y el alcance máximo de la pelota. Es decir, vamos a realizar un bosquejo de nuestro problema. Vamos que tenemos nuestro balón, así que fue impactado con un ángulo de 45 grados. Que ese balón en un determinado tiempo va a obtener una altura máxima. Pero con un determinado momento va a tocar el suelo nuevamente, porque fue impulsado desde el suelo. También vamos a mencionar que va a tener un alcance, es decir, de donde fue impactado hasta el momento en el que va a aterrizar nuevamente en el suelo, que tampoco lo conocemos. A la altura le vamos a llamar y al alcance le vamos a llamar x. El otro dato que tenemos es que salió con una velocidad inicial, es decir, fue impactado con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Estos son los datos que tenemos en nuestro problema. Vamos a escribir acá: datos de una velocidad inicial cuando el tiempo es 0 de 30 metros por segundo. Tenemos el ángulo de elevación de 45 grados. Utilizando estos datos, utilizando funciones vectoriales, le vamos a dar solución a nuestro problema. Muy bien, vamos a resolver nuestro problema de aplicación utilizando los siguientes datos. Habíamos dicho que la rapidez inicial, es decir, cuando el tiempo va de 0, es de 30 metros por segundo. El balón fue impactado con un ángulo de elevación de 45 grados. Tenemos una aceleración de menos 9.8 metros por segundo y tenemos a solucionar en el problema el alcance máximo alcanzado por el balón y la altura máxima también alcanzada. Entonces, nos damos cuenta que tenemos una rapidez de 30 metros por segundo, lo que significa que podemos encontrar las componentes de esa rapidez, es decir, la velocidad tanto en el componente en X como en el componente Y.
Tenemos entonces que esta velocidad cuando el tiempo vale 0, sabemos que tenemos que multiplicar esa rapidez por el coseno del ángulo, en este caso el coseno de 45 grados, para determinar la componente en i, más esa misma rapidez, solo que ahora por el seno de 45 grados para determinar la componente de la velocidad en j. Entonces ya tenemos expresado nuestra velocidad. Ahora debemos operar este coseno de 45 y este seno de 45 para encontrar el valor exacto de la velocidad inicial, tanto en la componente en i como en la componente en j. Entonces tenemos 30 por coseno de 45. Sabemos que coseno de 45 es raíz de 3 partido 2. Eso es para i, más 30 por el seno de 45 en j. Sabemos que el seno de 45 es 1/2. Entonces dejamos expresado de la siguiente manera. Entonces de esa manera ya resolvemos el valor exacto de las componentes de la velocidad. Entonces 30 por raíz de 3 partido 2 nos da 15 raíz de 3. Eso es para la componente en i de la velocidad, más 30 por 1/2 sabemos que es 15 en j para la componente en y de la velocidad. Entonces hemos determinado acá el valor exacto de la velocidad cuando el tiempo es 0 con el que fue impactado el balón. Recordemos que también tenemos acá una aceleración. Tenemos el valor de una aceleración respecto al tiempo que es igual a menos 9.8 en el eje y, es decir, en la componente j. Pero recordemos que la derivada y las integrales son procesos inversos, lo que significa que si integramos nuestra función de aceleración respecto al tiempo, vamos a integrar esa función y vamos a obtener nuestra función de velocidad, debido a que si derivamos velocidad encontramos la función de aceleración, lo que significa que al integrar la función de aceleración vamos a determinar nuestra función de velocidad respecto al tiempo. Integral de menos 9.8 en j, aprendimos a integrar funciones vectoriales, sabemos que es menos 9.8t en j más c. Recordemos también que c hace referencia a la velocidad cuando el tiempo vale 0, es decir, la constante cuando el tiempo vale 0. Entonces significa que esta c, o sea, esa constante, tiene el valor de la velocidad cuando el tiempo vale 0, es decir, c es igual a 15 raíz de 3 en la componente i más 15 en la componente j, lo que significa que ya tenemos el valor de la constante c y que únicamente debemos sumárselo a nuestra función de velocidad respecto al tiempo para poder determinar la función de velocidad respecto al tiempo. Es decir, nos queda función de velocidad respecto al tiempo exactamente. Tenemos c más la función de velocidad. Nos queda entonces 15 raíz de 3 en i, debido a que únicamente la c tiene componente en i. En la función de velocidad no hay componente en i. Más 15 j, que representa a c. Y nos damos cuenta que en la velocidad de t sí tenemos una componente j, entonces lo agregamos menos 9.8 t en j. Y de esa manera hemos dado origen a nuestra función de velocidad respecto al tiempo, que es la función de nuestra velocidad respecto al tiempo que tomó el balón al momento de ser impactado. Muy bien, media vez tenemos nuestra función de velocidad respecto al tiempo y lo que queremos es determinar la función posición que describe la trayectoria de nuestra pelota, de nuestro objeto que estamos trabajando en el problema. Entonces vamos a integrar la función velocidad respecto al tiempo. Entonces integramos ambos lados de la ecuación. Vamos a integrar la función vectorial para poder determinar lo que es
la función posición. A la hora de integrar la función velocidad, lo que obtenemos es la función posición respecto al tiempo. Acá nos damos cuenta que tenemos la integral de una función vectorial. Recordemos que aprendimos a integrar funciones vectoriales y dijimos que vamos a integrar cada una de las componentes de dicha función vectorial. Entonces integramos la primera componente, la componente en y, el resultado es 15 raíz de 3 en t para la componente y. Luego más vamos a integrar la componente en j, que nos quedaría 15 t menos 9.8 t cuadrado, y eso sería para la componente en j de nuestra función posición. Recordemos que acá debemos sumar la constante c porque nuestras integrales no tienen límites, pero recordemos que c es igual, representa la posición inicial que tenía el objeto. Recordemos que la posición inicial del objeto, al ser lanzado desde el suelo, tenía componente 0 en y tenía componente 0 en j, lo que significa que nuestra función posición de nuestro problema nos quedaría, al momento de sumar estas componentes a las componentes de nuestra función vectorial que teníamos previamente, nos va a quedar de la misma manera: 15 raíz de 3 en t para lo que es componente en y más la componente en j, que es 15 t 4.9 en t cuadrado. Esto sería para la componente en j de nuestro problema, y de esa manera estaríamos dándoles solución, o sea, determinando lo que es nuestra función posición de nuestro problema. Bien, media vez que hemos determinado la función de la velocidad de la pelota, la función de la posición de la pelota, vamos a determinar la altura máxima alcanzada por dicho objeto. De la función de velocidad, recordemos que hay un tiempo en el que la velocidad es igual a 0, y este es el mismo tiempo en el que el objeto alcanza su altura máxima. Entonces vamos a igualar la velocidad a 0 para poder determinar el tiempo en el que esa velocidad es igual a 0, es decir, el tiempo en el que el objeto va a alcanzar su altura máxima. Como estamos hablando de velocidad, de la función de velocidad únicamente vamos a tomar la componente en y, es decir, 15 menos 9.8 t. Entonces, al resolver esta ecuación, vamos a determinar el tiempo en el que el objeto alcanzó su altura máxima. Entonces despejamos de esta ecuación la variable de tiempo, nos queda 9.8 tiempo es igual a 15. Despejamos tiempo, nos queda 15 partido 9.8, lo que significa que el tiempo a la hora de dividir 15 entre 9.8, eso es 1.53 segundos, que entonces representa al tiempo en el que el objeto alcanzó su máxima altura, es decir, cuando la velocidad es igual a 0. De la función posición, recordemos que tenemos componente en x y tenemos componente en y. Nos interesa la componente en y porque estamos hablando de la altura máxima alcanzada. Entonces decimos 15t menos 4.9 t cuadrado, que sería la altura. Vamos a utilizar el tiempo en el que el objeto alcanzó su altura máxima para entonces determinar la posición en y, es decir, la altura máxima, que es lo que estamos buscando. Y entonces es igual 15 por 1.53 menos 4.9 por 1.53 al cuadrado, lo que al momento de multiplicar toda esa operación nos va a dar un resultado de 11.5
metros. Entonces significa que 11.5 es la altura máxima alcanzada por la pelota, que salió con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Muy bien, ahora vamos a determinar el alcance máximo de la pelota. Recordemos que tenemos un tiempo de 1.53 segundos, pero que corresponde a cuando el objeto alcanzó su altura máxima. Recordemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, lo que significa que si tenemos este tiempo, que es 1.53 segundos, vamos a tener para que el objeto descienda otros 1.53 segundos. Por eso multiplicamos dos veces el tiempo y obtenemos un tiempo de 3.6 segundos, que corresponde al alcance máximo, el tiempo que le llevó a alcanzar su alcance máximo el objeto. De la función posición, recordemos que tenemos componente en y, componentes en y, pero que de esa únicamente nos va a interesar la componente en x, porque el alcance se encuentra en la componente x. Entonces decimos 15 raíz de 3 por el tiempo. Recordemos que tenemos un tiempo de 3.06 segundos, que a la hora de operarlo, 15 raíz de 3 por 3.06 segundos nos va a dar un total de 79.5 metros, que eso corresponde al alcance máximo de la pelota.